3, 2, 1. Dale, pues entonces vamos a hablar del liberalismo y el conservadurismo. ¿Qué modelo económico te sirve más a un país en desarrollo y a un país ya primermundista, por así decirlo? Bueno, en mi punto de vista, abordando como que un tema, saltándonos de lo económico, pues antes de comenzar a hablar de lo económico, creo que lo primero es verlo desde como la teoría social, que son ambas, antes que económica. En mi opinión, el conservadurismo está en contra de cualquier precepto sociológico. Prueba de esto tenemos la teoría del más y el menos de Augusto Comte. Comte decía que las sociedades siempre están en constante movimiento. No existe algo tal como una sociedad que no se mueva, que no renueve su cultura. El conservadurismo de raíz promete conservar algo, que básicamente es la etimología de la palabra. Cuando vos haces esto, estás en contra de la esencia de una sociedad misma, que es el siempre moverse hacia adelante. La teoría se llama más y menos porque plantea que cuando vos estancas una sociedad, es equivalente a retroceder, porque en correlación a las demás sociedades de los demás países, vos te estás quedando atrasado. Cuando vos tenés algo, una corriente liberal que rige tu vida social, le da oportunidad a la gente no solo de crear nuevas ideas, sino de cumplir con una esencia de la sociológica, que es el siempre moverse hacia adelante. Acordémonos que una diversidad de ideas y una amplitud de personas que anden creando nuevas ideas por todos lados nos va a llevar a un punto donde vamos a tener diferentes soluciones a diferentes problemas que se nos vayan poniendo en la mesa. Por eso, en mi opinión, a ser honesto, dudo mucho que el conservadurismo sea una respuesta a la sociedad moderna. Y más cuando vivimos una sociedad que más que ahora se pueden cumplir las palabras de Comte. Más que ahora estamos viendo que hay un nuevo cambio social. Pero para poner sobre todo a nuestro público, podemos decir un poco más en contexto, eh, decime, o sea, desde tu punto de vista, ¿de qué se trata el conservadurismo en el sentido económico, por ejemplo? ¿Cómo lo definirías vos? A ver, eh, verdaderamente sería como que inapropiado de mi parte hablar desde el punto de vista económico. Verdaderamente mis conocimientos en el campo económico del conservadurismo son demasiado escasos. Lo que sí te podría decir es que ahí se le va a mojar un pequeño punto. Cuando tu país está en una inminente crisis económica, las políticas conservadoras son las que más te ayudan. Salvaguardar la integridad de la gran empresa y la gran y mediana empresa a toda costa, ya sea incluso con los recursos del Estado, así como lo hizo los Estados Unidos en la crisis inmobiliaria del 2008, son jugadas magistrales económicas que solo se ven en modelos conservadores. Ahí sí le vamos a dar Sí, un punto en mi opinión. sí, Cuando hablamos de rescatar un país, yo creo que el conservadurismo nos brinda una respuesta rápida y efectiva. porque tengas razón pues, en el sentido y con el ejemplo del 2008. Pero, por ejemplo, si te fijas, digamos que nos vamos al ámbito político y no económico. Fue una jugada casi que puede, no voy a decir que no haya sido la movida o la estrategia necesaria, pero sí te voy a decir que se pudiera decir que fue eh, un suicidio político. O sea, la población en sí estaba molesta porque, como sabemos, la gente perdió sus casas. El índice de la indigencia en Estados Unidos se elevó a números pues, ridículos. Pero yo sí creo que fue necesario, no correcto, pero sí necesario. Aparte de eso, si nos ponemos a ver en la definición básica, el conservadurismo en la economía está en contra de lo que yo, en lo personal, soy fiel creyente, que en el libre mercado. El conservadurismo no, es lo opuesto al libre mercado, que estas ideas se ven con el liberalismo de John Locke. Entonces, en mi opinión, claro, ahora hablando del conservadurismo social, también estoy en contra porque te restringe tus derechos intrínsecos como persona, que son el derecho a tu propia opinión, a tu propio hablar y de lo que quieres pensar o no. Entonces, yo me considero una persona liberal, libertario en algunas cosas. Entonces, el liberalismo se enfoca en menos Estado.
el conservadurismo no precisamente. Y entonces, porque, por ejemplo, un sistema conservador social no permitiría el matrimonio homosexual, por decir un ejemplo. Entonces, ahí, cuando el Estado no permite que dos personas mayores de edad, ciudadanos, Y sin ninguna incapacidad jurídica. y sin una incapacidad jurídica se quieran casar y el Estado te dice no, por el simple hecho de que son dos hombres o son dos mujeres, me parece incorrecto, pues, porque ¿dónde está tu derecho a elegir y tu derecho a expresarte como te das la gana si no estás perjudicando a terceros? Que el perfecto ejemplo, pues, si dos personas se casan, ¿qué me importa a mí? Iba a decir algo, Rigo. Fíjate que así interrumpiendo Río un poco, eso que dijiste me llamó demasiado la atención. A ver, eso es una cosa por la cual yo estoy en contra totalmente del conservadurismo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Mira, el conservadurismo le quita libertad hasta cierto punto a las personas, atándola a preceptos sociales erróneos del pasado. Veamos, ahorita estoy leyendo un libro muy interesante que se llama Sapiens, de animales a dioses, que escribió Yuval Harari. En una de esas páginas te pone una lámina de lo que era la masculinidad hace 4 siglos atrás y lo que hoy en día. En aquel entonces era normal que un hombre usara peluca, tacones y se vistiera de manera así extravagante. Ponerle que lo hubiéramos dejado así, no hubiéramos llegado a este punto al que estamos ahora, donde cada quien es libre de elegir cómo se quiere vestir. A ver, si yo me quiero poner una peluca, me la pongo. Algo que en aquel entonces era algo que simbolizaba como que alta sociedad. ¿Me entiendes? En ese entonces eso simboliza, eso era simbólico. Exacto, eso es lo que quiero decir, que simbolizaba la alta sociedad. Ajá. ¿A qué quiero ir con esto? Que el liberalismo te ofrece el liberalismo se puede definir con una frase de John Locke. Nadie puede ser libre viviendo bajo el capricho de los demás. Cuando vos no le permitías a una pareja del mismo sexo casarse, está básicamente haciendo eso, haciéndolo vivir tu capricho de no querer que se casen. Un capricho que ni siquiera te puedo asegurar que en países pues menos conservadores no sería ni el 30% de la población. O sea, obviamente si hablamos de Nicaragua, donde es la gran mayoría conservadora, lo va a ver pésimo, lo va a ver desastroso, lo va a ver el fin del mundo. Y lo vas a ver comentando en Facebook, ay, ya se acercan los días, ya se viene esto. Y hay que respetar su forma de ver las cosas religiosas, está bien. Pero como se tiene que respetar la forma religiosa de ver las cosas, la gente que pues, tiene dogmas cristianos o ya sea cualquier otro dogma religioso, tienen que respetar que las demás personas han decidido enamorarse de una persona del mismo sexo y finalmente casarse, que al final del día el matrimonio es un derecho humano. A ver, no les podemos restringir eso, no les podemos quitar eso. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Le estamos obligando a las personas a vivir nuestro capricho, que en esencia está en contra de todo precepto de libertad. Yo lo que quería decir era que realmente investigando un poco, o sea, logré notar que el conservadurismo, tanto como las ideas liberales, son ideologías que están en constante cambio y que estas tienen una tendencia a adaptarse pues a la región en la cual ésta se desarrolla. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando del conservadurismo, investigando un poco me doy cuenta de que los conservadores estadounidenses son aquellos que creen que el gobierno no es aquel encargado de resolver los problemas de la sociedad y que no tienen que gestionar lo que es la empresa, o sea, tienen que dejar que el libre mercado se desarrolle. Y yo pienso pues de que pues, es importante destacar esto pues porque no en todas las regiones, no en todos los países el conservadurismo y las ideas libertarias van a ser iguales, pues van a tener tal vez sus similitudes. Pero usamos estándares ideológicos basándonos en los creadores de la ideología. Sí, sí. Como por ejemplo, Entonces, yo tenía una pregunta, yo tenía una pregunta entonces. Por ejemplo, ahorita que dijiste que Estados Unidos para la crisis del 2008 tomó políticas conservadoras, podemos decir que de cierta manera también fueron como que nacionalistas al tratar de proteger la empresa que se gestionaba. Es que sí, de hecho hay una controversia verdaderamente con eso que está el nacionalismo y el conservadurismo, porque obviamente el conservadurismo trae claramente grandes facetas nacionalistas, y lo cual está bien, está perfecto que así sea, la gente tiene que amar su patria, porque así la gente ama donde vive, se esfuerza por ella y más que todo no espera
que su país haga algo por ellos, sino que ellos hacen algo por su país. Sin Y embargo, aparte, hay que ver los límites, hay que ver hasta qué punto esto puede llegar a ser sano. Hay aparte que tenés... una palabra muy interesante que se llama chauvinismo, que es una palabra que se usa para describir un narcisismo cultural. Por ejemplo, un claro ejemplo de chauvinismo es Costa Rica. Va a sonar feo, pero ellos tienen un narcisismo cultural demasiado apegado. ¿Por qué Y decir? los estadounidenses no se quedan atrás con un chauvinismo. A ¿Por qué ver, crees que los costarricenses? mira, obviamente no puedo generalizar, no puedo Obvio, generalizar la no todo, nación no todo. costarricense por lo que hay en Twitter, por ejemplo, de los comentarios de que los nicas en sí son una basura, se tienen que ir, que pues verdaderamente pues ellos lo llaman patriotismo, pero no es patriotismo, mucho menos nacionalismo, es chauvinismo, un narcisismo cultural. Ellos verdaderamente, o la gran mayoría, no la gran mayoría, bueno, una cierta población piensa verdaderamente que son la Suiza de Centroamérica. Que no sé hasta qué punto es un título verdaderamente ganado si tomamos en cuenta que Costa Rica al final del día es un país del tercer mundo como nosotros. Verdaderamente en Latinoamérica no hay países del primer mundo, solo hay países en vías de desarrollo. Y cuando hablamos del conservadurismo con el nacionalismo hay que tener un gran cuidado ahí, porque el narcisismo cultural puede desembocar en un chauvinismo y el chauvinismo desemboca en xenofobia, en racismo y en otros males de la sociedad que precisamente es lo que la humanidad ha tratado de combatir los últimos 4 siglos, que ha tomado un poco más de conciencia en esto. A medida que los siglos van pasando, se va reforzando la lucha en contra de esto. Pero yo opino que en este caso el conservadurismo tiene grandes puntos en contra, desde el momento que plantea a la nación en grandes cantidades antes que el resto del mundo, y más cuando vivimos en un mundo tan conectado como el día de hoy. Vivimos en un mundo globalizado. Ahí creo que yo estoy en desacuerdo con vos. Porque, mira, en una sociedad, bueno, Nicaragua no es tan multicultural como otros países. Porque, seamos honestos, no somos multiculturales. O sea, claro, está la costa Caribe. Tiene la y está, capacidad de ser multiétnico, pero yo pero siento sí, que sí. Ajá. yo siento que como que la misma potestad que ha tenido como que la gente del Pacífico, por así decirlo, o sea, nosotros, eh, y cómo hemos explotado lo que es la costa Caribe, no hemos dejado, pues, en otras palabras, desarrollar lo que es la costa Caribe. Pero Sí, tiene una gran capacidad para explotar su cultura, porque yo siento que es demasiado rica. A lo que yo me refiero es como en Estados Unidos, que es multiétnico y multicultural. O sea, ¿a qué me refiero a esto? Hay gente europea, ya sean descendientes de italianos, franceses, ingleses, irlandeses, hay gente del Medio Oriente, hay gente de Asia, hay gente de África, hay gente de América Latina, hay gente de toda parte de todas partes del mundo, a diferencia de que aquí. Entonces, claro, ahí es complicado porque, claro, el conservadurismo sí puede llegar a incitar la xenofobia. Estoy claro de eso. Pero ser un nacionalista, en mi perspectiva, es la única fuerza que va a unificar a toda esa gente y respaldar una sola cosa, que es eso, tu bandera, tu país. Entonces, cuando llegas a poner a tu país más importante que el resto del mundo, eso hace que todo el mundo empiece a empujar bajo una misma fuerza y eso es lo que va a llevar a tu país hacia adelante. El orgullo estadounidense, pues el orgullo americano, es lo que ha llevado que Estados Unidos sea lo que es hoy en día y haya sido los últimos 100 años e incluso un poco más. Bueno, es que vamos, yo creo que vos mismo me has dicho eso, es decir, tenés razón en tus puntos, pero es que vos mismo mencionaste algo interesante, es un país multiétnico. Obviamente, la gente que nació ahí, creció ahí y siente que es norteamericana, a pesar que tenga descendencia de aquí, de que allá y que aquel otro lado, evidentemente la gente que llega después, gente que pues, está básicamente emigrando ya, o están iniciando la etapa de inmigración cuando apenas se están asentando, van a sufrir evidentemente de una pequeña discriminación porque van a tratar más en adaptarse a aceptar una nueva cultura. Es algo complicado, verdaderamente. Entonces, sí, pero
O sea, Es que estoy de acuerdo con vos cuando viste lo de mover hacia el mismo lado. Tenés toda la razón. Y pues más cuando tomamos en cuenta que Estados Unidos en sí es un país construido por inmigrantes. La gran mayoría de los grandes empresarios son emigrantes. JP Morgan, este hombre, el que hizo el de los ferrocarriles, creo que era Vanderbilt, creo que era. Ahí Eh, Carnegie, algo así. también son gente que es inmigrante. Entiendo tu punto de que hay que darle un sentimiento patriota hacia su nuevo país para que empujen hacia un mismo lado y que eso ha sido el fuerte de los Estados Unidos, pues tenés razón. Pero un lado, al final del día, mi vecino, pues, al final del día también es americano, nicaragüense, costarricense, qué sé yo, aunque venga de otro lado, ya asimiló nuestra cultura, ya se adaptó, que es básicamente lo que dice que el refrán, de a donde fuera, haz lo que viene. Pues. claro, pero Y está ahí bien, es, y está bien, está perfecto. En mi opinión me parece que está perfecto. Pero hay que entender, así también por eso te digo que está perfecto, porque así entendemos que todos somos hermanos del mismo horizonte. Todo. Y ahí anda empujar hacia un nuevo horizonte, hacia un país con mejoras económicas y eso. Pero ya expliqué con anterioridad porque siento que dejarlo en un punto sano está bien y no llevarlo a algo más grande. y vos, Pero no Rigo, sé ¿qué pensás? No, yo pienso la verdad que, de hecho, lo que es la fuerza de los Estados Unidos son los inmigrantes, la verdad, toda la vida he pensado eso. Y es que yo siempre he pensado que lo que hace grande a los Estados Unidos es la migración porque al final son gente que viene de otras regiones con cultura e ideas totalmente distintas. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si vos juntas la idea de un maje que viene de Irlanda con otro maje que viene de México? ¿Me entendés? En sentido, yo que por darte un ejemplo muy banal en gastronomía, pues, ¿me entendés? Como que te surgen ideas nuevas. Entonces yo pienso que lo que es la innovación, que hoy por hoy es lo que es el boom, la innovación, la tecnología, y compartir esta idea es lo que hace los Estados Unidos, es lo que es. O sea, realmente las personas que piensan que la inmigración hacia los Estados Unidos como que es un grave error de los inmigrantes, yo no lo veo tal cual, lo veo más bien como un grave error de, de los países que dejan escapar estos inmigrantes, ¿me entiendes? Al final de cuentas son como que una fuga de Sí, cerebros, porque Claro, son gente pero que hay, quiere sobresalir. Pues hay, podemos decir contados casos, pero son casos. por eso, yo estoy claro, pero ahí está hablando de persona educada, o sea, con una profesión, con título universitario, No siempre, no siempre. Por sí, ejemplo, sí, porque vos te pero lees historias de gente tampoco como este podemos maje decir de que esa es la Rockefeller. mayoría. Imagínate qué hubiera pasado si Estados Unidos en el tiempo de Rockefeller hubiera tenido, la gente hubiera pensado con esos estándares, no, que tienes que ser titulado, que tienes que hacer esto. Rockefeller viene de una familia de inmigrantes de pobre, de lo que te puedas imaginar. Según estaba viendo en su biografía, ese maje vendía jabón para subsistir porque su padre era alcohólico, torqueaba a su mamá y encima de eso el maje tenía que subsistir de alguna manera. Ponerle que en aquel entonces los gringos hubieran pensado así, no tuviéramos hoy en día a Rockefeller, el gran Rockefeller, uno de los hombres más Pero ricos. también podemos estar de acuerdo que en esa época, que fue esto, a principios de los 1900. Un son poquito épocas antes. totalmente distintas, pero sin embargo, Sí, sí, no es siempre el pero caso. lo que yo, a lo que yo quería ir es que la reforma social, la ayuda social que te daba el Estado en Estados Unidos hace 100 años no se compara a la ayuda social de hoy en día. No, ¿Sí pero te dije que, sí que me nos entiendes? pusiéramos que dije que pusiéramos como que si en aquel entonces los gringos basaran esas estadísticas para dejar entrar a las personas, esos estándares de venir, pues vos tenés título, vos entras, vos no. Pues te digo, no tuviéramos a Rockefeller, ni a muchos de los grandes empresarios que construyeron ese país. Por eso te digo, pero en ese entonces necesitabas construir el país, pero ahora, ok, en ese entonces Nunca se ese deja de tipo de crecer, migración nunca era se deja de necesaria. crecer, jamás. No, yo estoy de acuerdo, estoy claro, pero por ejemplo, ¿qué me, ¿cómo va a hacer para ayudar? Porque la verdad es que toda la gente que se va y migra de su país, de la gente, del país que ama, con la gente que ama y se va a un lugar a buscar suerte,
¿cómo hacer para ayudar a esa gente si en tu propio país, y no estamos hablando únicamente de Estados Unidos, estamos hablando de cualquier otro país del mundo, por ejemplo en Costa Rica? ¿Cómo vas a hacer vos para ayudar a todos los nicaragüenses que se han ido últimamente desde los 80 por la crisis sociopolítica económica que ha visto nuestro país por los últimos 40 años? Entonces, ¿cómo hacer para ayudar a esa gente que necesita ayuda, tanto del Estado como de las personas, de los privados, de los individuos? Si en tu propio país tenés gente en esa condición, que tenés gente que está viviendo en la pobreza, pues en mi opinión, y puede que suene un poco feo, no puedes ayudar a tu vecino si en tu propia casa es como que si mi vecina le da COVID No, y pero es que enfrente también hay alguien con COVID, ¿cómo voy a ayudar primero a mi vecina sin ayudar al que está en mi propia casa? bueno, es que también tienes razón, pero hay que ver también factores, diferentes factores que se presentan en el camino del inmigrante, por qué alguien tomó la decisión de emigrar. Mira, hay una frase que dice, los inmigrantes deberían primero reclamarle a sus gobiernos corruptos antes de irse a otro país. Esa frase me carece de sentido. Cuando vos te enfrentas a un gobierno con tintes dictatoriales, vas a tener que decidir tu vida o apostas por emigrar. No les puedes pedir que hagan tal cosa cuando sabes que su vida está en juego. Es básicamente mandarlos a morir, ¿me entendés? Y pues en mi opinión, sí tiene mucho punto válido lo que decís vos. Hay países que tienen tantos migrantes y tanta gente que pues tiene dificultades económicas y que más gente siga llegando y que más gente simbolice a alguien que tienen que ayudar, pues va a ser un problema mayor y que se entiende, sí, tenés razón. Pero siento que hasta cierto punto lo que está diciendo vos es pensar con esto, pensar con la cabeza y tenés toda la razón. Pero nunca hay que dejar de pensar, como dicen por ahí, con el corazón, pues, coloquialmente. Nunca hay que dejar de pensar en ayudar al otro, jamás. No puedes saber cuál de esos te va a simbolizar algo positivo a tu país. Y es un tema muy controversial, porque he visto que muchos presidentes, que por ejemplo Bukele, en mi opinión no me agrada, pero lo mencioné una vez, que creo que se dice dreno profesional, que se te va el futuro del país, que es tu juventud, y cuando se te va el futuro, que es la juventud, estás mal. Claro, Porque la pero juventud pero está bien, pero eso nos lleva a nuestro siguiente punto. Lo más importante de todo Estado, el capital más importante de todo Estado es su capital humano. Y eso estamos claros. No son, sus recursos más importantes es su capital humano. No son los minerales, no son las playas, zonas turísticas, puertos, etcétera, etcétera. Son las personas. Porque podemos ver países que no tienen salida al mar y son sumamente exitosos. O países sin petróleo y son sumamente exitosos. Entonces, lo principal es el capital humano. Entonces, como estamos hablando en países, nuestro ejemplo, país de Latinoamérica, tercermundista, un país muy pobre, el segundo más pobre de la región, ¿cuál crees vos que sería la forma para evitar de que la gente o nuestro capital humano, que es la gente joven de nuestra edad, entre los 20 a 25 años, que son los que se están graduando de las universidades, quieran quedarse aquí o salir y capacitarse afuera, pero volver a su país? Y no sé qué quisiera decir sobre eso, Mira, Rodrigo. Yo la verdad pienso que la única manera de garantizar eso es con un Estado que no sea corrupto, la verdad. O sea, lo único que te garantiza que alguien quiera volver a un país o estar en un país es la seguridad jurídica. Eso es una realidad. Entonces, yo pienso que, ¿qué te digo? Por ejemplo, hay personas de escasos recursos que hacen el esfuerzo de irse a otro país a estudiar y yo conozco de casos, pues, de que gente que la piensa si volver o no por el amor a su patria, pero obviamente es más conveniente quedarse en el otro país. Entonces, ¿qué sucede? Ahí lo único que puede garantizar que las personas quieran volver a su país es un gobierno que no sea corrupto, beneficios sociales, que a mí se me hacen muy importantes, obviamente sin caer en el socialismo, y la seguridad jurídica. sí, Eso sería sí, todo. tienes mucha razón. Mira, cuando hablamos de capital humano, también hay que hablar
más que todo en la gente de escasos recursos. Si nos sentamos en un contexto latinoamericano, donde somos los países que más, bueno, dentro del continente, los países latinoamericanos, bueno, que sabemos que son la gran mayoría, son los que tenemos más índices de pobreza. Y cuando hablamos de capital humano, también tenemos que hablar que hay que invertir en ello. Hay que usar los impuestos de manera adecuada. ¿Para qué? Para que nuestro capital humano sea un atractivo, no solo para la gente de otros países, sino que también para las empresas, que digan, bueno, este país me puede Ejemplo de eso es China. bueno, también. Pero O es que, sea, vamos, si hablamos de China, también tenemos que hablar de explotación. no, Sí, pues Entonces, sí, porque estamos claros, China, pero dejando a un lado la explotación, China es atractivo para invertir por el capital humano que tienen, que está sumamente capacitado para crear tecnologías a nivel masivo que otros países no lo tienen. no necesariamente que está capacitado, simplemente que saben que pueden, las multinacionales, las empresas multinacionales, saben que tienen la capacidad y el beneficio de lucrarse de la explotación humana. O sea, Sí, los sueldos yo son... estoy claro de eso, yo entiendo estoy el punto claro de de eso, Roberto, pero lo que yo voy es que, nice. por ejemplo, ya lo que yo voy es que, por ejemplo, si vos querés poner una zona franca aquí para que te pongan a hacer jeans aquí en Nicaragua, pues vos podés, pero ponía a esa misma gente a construirte iPhones, no están capacitados. Sí, pero es que a mí no me gustaría hablar Pero mucho de China, y aparte porque que la estamos capacita... hablando cuando hablamos de fábrica, cuando yo hablo de atraer gente con nuestro atractivo de capital humano, no hablo de otorgarles trabajos miserables, hablo de otorgarles algo de verdad, un trabajo de Bueno, un si profesional. querés crear un Silicon Valley, ya son otros, ahí sí ya tenés que hacer educación de Invertir. verdad, Yo sé, y pero yo es que estoy de estamos tan acuerdo con eso. acostumbrados, ahí estamos tan acostumbrados a creer que las cosas se crean de un día para el otro, cuando sabemos que hay que esperar. Y más que todo, hay que saber qué papel juegan los gobiernos, los distintos gobiernos que van llegando a partir en el que se inicia el cambio y qué van haciendo. En Latinoamérica existe demasiado la pendeja idea, la demasiado estúpida idea de que cada gobierno que llega a destruir lo que dejó el gobierno anterior. Sea bueno o sea malo, como el empresario político, lo hago ver. Y eso está mal. A ver, ciertamente hay que mejorar lo malo y seguir trabajando con lo bueno. Sí. Así, el siguiente hace lo mismo y va escalando. Va construyendo Roma de poquito a poquito. Roma no se construyó en un día. Eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. O sea, lo que estoy hablando es algo que va a tardar muchos años en pasar, pero es un cambio necesario para que nuestra gente pueda tener algo digno. Algo que pueden decir, bueno, yo no trabajo en una fábrica, yo trabajo en tal empresa diseñando tal cosa. Yo no soy un abogado que pues, anda taxeando, que hay mucho, lamentablemente algo que se ve mucho en Nicaragua, pues, que hagan la broma, pero gente con grande capacidad y talento en su ciencia termina haciendo otra cosa porque no hay nada más que ofrecer, no hay más trabajo. El capitalismo a mí lo que me encanta es que es un buffet, bueno, el capitalismo moderado, es un buffet abierto, vos te podés servir de donde vos querás, te podés servir de lo que vos querás y cuanto vos querás. Y siempre y cuando pueda pagar lo que te querés servir. Hablando metafóricamente, hablo en el sentido de oportunidades, también en el consumo, pero en el sentido de oportunidades el capitalismo te ofrece de todo. A los artistas, que son un bastión cultural importantísimo bajo las ideologías sociales, a los artistas, a los abogados, a los médicos, a los arquitectos, darle un papel a todos protagonistas, porque al final del día toda ciencia es importante, desde la artística hasta la más sencilla, todas son importantes. Entonces el capital humano es algo en lo que se tiene que invertir, algo en lo que se tiene que ir progresando lenta pero firmemente, y en mi opinión es eso, el capital humano debe ser trabajado con paciencia para que sea muy atractivo de verdad, porque China no es un atractivo de verdad de dignidad humana. Hay una fundación que se llama Walk Free Foundation, que habla sobre la esclavitud actual. China, tenedlo en cuenta, es el primer lugar de explotación. 99 centavos la hora, en algunos casos $1 el día, y bueno, ahí está, una potencia mundial. Entonces, cuando hablamos de capital humano, no hablemos de China, hablemos de algo mejor para nuestra gente. Ok, entonces podemos, en conclusión, podemos llegar a decir, nos podemos poner de acuerdo que para fomentar el capital humano, que es tu recurso más preciado en tu país, es por medio de la educación, obvio.
y suena muy cliché, pues, porque si todo el mundo da la educación, la educación, la educación, pero por muy cliché que suene, es la verdad. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían, en su opinión, de las formas que podemos capacitar a los nicaragüenses? Pero no solamente, me refiero en específico a los nicaragüenses que están en el colegio todavía. No sé si quieren hablar de secundaria o de primaria. Preescolar. ¿Vos qué pensás, Riva? Yo algo que siempre he pensado, o sea, una idea que siempre he tenido, es que, pues, en primera línea, tendríamos que hablar de reestructurar lo que es el Ministerio de Educación, todas las instituciones públicas para dar educación de calidad, de verdad. Pero una vez, o sea, eso todavía es un gran reto para Nicaragua. Pero una vez ya estando en ese punto, yo pienso que es aún más importante todavía sacar de esas instituciones públicas a los chavalos que, digamos, pues son eh, cuadro de honor, por así decirlo, que son chavalos con buenas notas, ¿me entendés? Y te lo juro que me encantaría un proyecto de una institución para, ¿me entendés? Chavalos seleccionados con estas buenas notas para impulsarlo aún más, ¿me entendés? Para O sea, meterlo en lo que el mundo del... Un subsidio estatal. no, entonces vos lo que entendí, lo que estás planteando es, claro, están las escuelas públicas que ya tenemos hoy en día en el país, que honestamente están perdón, no sobre, sino subvalorada Infravalorada. no hay financiamiento. Y creo que estamos en lo correcto al asumir eso. Yo, en mi opinión, el primer paso No, es espérate, sí. Entonces, déjame terminar con la idea de Rigo. Entonces, vos pensás crear una escuela más con mayores fondos, más especializada, con mejores profesores, mejor educación para esos alumnos que a pesar de toda la adversidad y todas las dificultades que se encuentran en el día a día, en sus colegios, en sus casas, en su vecindario, puedan llegar a tener la oportunidad, gracias a su mérito, y esto nos lleva a la meritocracia, que para mí Sí, es la mejor forma de tener una sociedad, meritocracia, sea hombre, mujer, blanco, negro, y de donde venga, debido a sus méritos, y llegar a esa escuela que podemos decir que sería una excelencia académica o preparatoria para la universidad. sí. Y la verdad, yo Estoy pienso de que estos acuerdo. mismos chavalos, yo pienso que estos mismos chavalos, mientras, o sea, porque digamos, hay varias gente que piensa que las universidades de aquí hay buenas universidades, pero vamos, digamos la verdad, la Universidad de Nicaragua todavía le falta mucho nivel para competir a nivel internacional. Entonces, si estos chavalos también se les puede mandar al extranjero para mientras, no sé, se le da autonomía a las universidades y financiamiento para crecer, sobre todo a las públicas. Mientras eso pasa, mandamos a estos chavalos para afuera con la condición de que estos chavalos vuelvan, ¿me entendés? Eso se me vería como que algo muy acertado también Eso es tipo para... lo que hacen en Israel, y eso también hicieron, no sé si todavía lo hacen en Cuba. Y se hicieron al principio espérate, con esto de la educación, y en cuanto a los fondos, eh, yo creo que lo que Reo vendría diciendo para mí, en mi opinión, es un segundo paso. Yo ya dije Un que era un segundo tercero. paso. Primero hay que hablar de la educación pública en general. Eh, 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 Cuando hablamos ya de la autonomía y todo eso, ya sería como que un tercer paso, ya un También, tercero. también, también. Porque el primero vendría siendo la corrupción. Y el segundo, un buen manejo de los impuestos y un buen sistema tributario. El sistema tributario es de primordial nivel si querés formar educación de calidad pública. Saber jugar de tal punto en que no explotes económicamente al particular ni a la gran empresa, y aún así que tenga fondos fiscales eh, para poder ayudar con políticas públicas a esta gente. Tiene el caso de California, es el estado que más impuestos tiene, uno de los que más impuestos tiene. y el estado Sin que embargo, más personas en indigencia. tiene más personas indigentes, es el estado con más déficit fiscal,
Y esto nos puede dar una conclusión. Más impuestos no simboliza que vas a tener más dinero para hacer frente con políticas públicas. Con una correcta distribución del sistema tributario, primordial, de primera línea, para poder hablar de lo siguiente. Igual como dijiste vos, no es que sea mi ejemplo o mi molde para un presidente, Nayib Bukele. Como dijo, si no robamos, no alcanza. Exacto. Y estoy de acuerdo, Principio básico. Finanza 101. Sí. Lo que está bien, pero entonces asumamos que no se está robando en el Ministerio de Educación, que todos los fondos que son dirigidos para la educación se están implementando. ¿Ustedes creen que es suficiente? Tristemente, hay un factor que tampoco hemos tomado en cuenta. Administración. El presupuesto nacional es lo primordial. Hay países que invierten más en su ejército que en su educación. Exacto. El presupuesto nacional, saberlo distribuir bien, ya cuando tenemos un sistema tributario fuerte, es otra cosa importante, es un elemento importantísimo. No sé qué ustedes pensan al respecto, pero en mi opinión, buen sistema tributario y buen presupuesto nacional bien distribuido, y ahí tenés todo servido. Ya los restos son reformas superficiales porque lo profundo ya lo toca. Okay. Yo creo lo mismo, o sea, la clave está en administrar bien el presupuesto nacional. Cuestión de que, vamos, no a gastar más en armamento cuando claramente tenés mucho que hacer en educación, ¿verdad? Pero, bueno, eso ya es decisión de cada gobierno. Ok, entonces ahora llevándonos, claro, salimos, ahorita estamos hablando del futuro del país, que técnicamente son todas las personas que en este momento están estudiando. Ahora vámonos al otro espectro, al otro lado. Y son los reos, los presos. O sea, como les estaba comentando antes de empezar el video, estaba buscando un poco de información y pues como muchos nicaragüenses sabemos y que nos hemos querido informar y leer sobre las estadísticas del Estado y los números que deberían de ser accesibles para todos los nicaragüenses, porque es otro factor, la transparencia del Estado. O sea, uno como ciudadano nicaragüense debería tener el derecho de poder acceder a toda esa información que claramente no se puede. Entonces, la información más reciente que pude encontrar fue del 2016, fue que les dije, ¿verdad? Que sí, 2016. Para el 25 de octubre del 2016, la prensa sacó un comunicado, un reportaje, un artículo, perdón, que tenía que en las cárceles nicaragüenses habían 15,000 presos y que esto significaba un incremento, ¿cuál sería la palabra? Sobrepoblación. Una sobrepoblación, gracias, en las cárceles del país. Entonces, en su opinión, ¿cómo podemos, una crítica, algún consejo, algo que se le ocurra a usted acerca de eso? Mira, depende de qué tipo de reo estemos hablando, en mi opinión. O sea, bajo mí, si me preguntaba a mí, por ejemplo, alguien que hurtó puede ser ayudado de múltiples maneras. Alguien que ya cometió delitos ya graves, que son los que estipula la ley de la división de delito grave, leve, bla, 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 ya es un tema muy distinto. Y curiosamente está oliendo un poco más acerca de la psiquiatría y de otra teoría del psicoanálisis. Y bajo lo que yo he leído hasta el momento, puede que me equivoque porque no he finalizado los libros que estoy leyendo. Hay gente que no puede ser reformada bajo ninguna circunstancia porque mentalmente ya no pueden hacerlo. O sea, la ciencia auxiliar del derecho, que vendría siendo las ciencias médicas en su rama psiquiátrica, no te ofrece una salida, o por lo menos lo que yo estoy leyendo, me equivoco, sabemos que son ramas amplísimas. Y otra teoría en la que me respaldo es la teoría de las etapas de aprendizaje cognitivo, de un
epidemiólogo, psiquiatra, que era de apellido Fritz. Este hombre decía que cuando vos llegabas a los 12 años, ya finalizabas tu etapa precognitiva, ya aprendías lo que tenías que aprender, te formaste como te tenías que formar, y ya a partir de ese punto, muy difícilmente vas a hacer cambiar a alguien de opinión. En mi opinión, cuando hablamos de este tipo de reos, de los más peligrosos, los que representan un riesgo inminente a la sociedad, no vamos a ejecutarlo. En mi opinión, no creo que matarlo sea la solución. Pero sí poder llegar a un punto medio, o sea, internarlos en un centro de rehabilitación mental, no rehabilitación, sino de un centro mental, de salud mental, donde tenga a esta gente, donde pueda tener actividades recreativas, siempre bajo vigilancia, porque recordemos, son gente desde el punto de vista clínico altamente peligrosa. Y ¿Para ellos o para terceros? ¿Ah? Para ellos y para terceros, claro, definitivamente. Mantenerlo ahí, que tengan una especie de pena semiabierta donde puedan acceder al trabajo, donde puedan autosustentarse, enseñarle algún arte, porque esa es otra cosa. Hay un libro muy bueno que se llama El arte y el psicoanálisis, y te dice, una buena forma de aliviar los dolores mentales es el arte. Enseñarle algún arte, dibujar, pintar, cantar, escribir poemas, escribir libros. Lo va a ayudar bastante. Bailar, algún arte, cualquiera que sea, les puede ayudar bastante. En mi opinión. Entonces, ahorita que dijiste, ¿verdad? No lo vamos a ejecutar. Y quiero escuchar tu opinión sobre esto, Rodrigo. Nos encontramos ahorita en un país, para decirlo políticamente correcto, en desarrollo. En vía de desarrollo. En vía de desarrollo. No estamos en vía de desarrollo. Ese es el término políticamente correcto. Sí, no, porque algunos pueden decir que tercermundista es un término ofensivo. Bueno, pero llamémoslo por lo que es. Somos un país tercermundista y sí, no. Entonces, vos pensás que si te gusta más, César, en vía de proyección de desarrollo. Bueno, pero ajá. Entonces, siendo un país con este problema económico, tenemos una crisis económica que empezó en el 2018, tenemos ahora una segunda crisis sobre la crisis, ya en el 2020 por el COVID-19. Y vos pensás, ahora que estamos hablando de esto, quiero escuchar tu opinión acerca de lo que dijo César, que a esos que son un peligro inminente para la sociedad, en vez de ejecutarlo, claro, estamos claros que en Nicaragua no existe la pena de muerte, pero en vez de ejecutarlo, tratarlo en clínica especializada en eso, la cual tomaría parte de los fondos y de los recursos del presupuesto nacional. A lo que quiero llegar es, ¿vos pensás que la solución pudiera ser la pena de muerte o que sería una opción viable? Un tema muy, muy delicado a tocar, pero, o sea, si bien no puede ser la pena de muerte por los derechos humanos, pues que respaldan a todo ser humano, valga la redundancia, sí pienso que pues también a gente que pues está 100% demostrada que son asesinos, pedófilos, violadores, brindarles actividades recreativas y todo ese tipo de monerías, de maravillas, se me hace muy incoherente desde mi punto de vista. Al final de cuentas, estas son gente que pues delinquió, son delincuentes, y si bien pues un sistema penitenciario es para reformar, yo sí pienso que para empezar en lo que respecta a Nicaragua, 30 años es un tiempo en el que no todo el mundo se va a reformar. Estamos de acuerdo. O sea, incrementar el tiempo de las sanciones. Sí, incrementarlo. Y así son este tipo de gente de la que estamos hablando. O sea, yo digo que valdría la pena no hacerlos trabajar forzadamente, pero ¿qué te digo?
así como lo hace un agricultor, a ellos también mandarlos a sembrar, que ellos cosechen su estadía en el sistema penitenciario, ¿me entiendes? Que ellos autosustenten su estadía en el sistema penitenciario. Eso se me hace lo más justo. Y como ya había dicho anteriormente, pues en conversaciones pasadas, si aún tiene la posibilidad para brindarle un soporte por medio de este trabajo que hacen bajo el sistema penitenciario hacia su familia, también se me hace súper correcto, súper acertado. Pero, o sea, yo creo que sobre todo en un país en proyección de vía de desarrollo como Nicaragua, brindarle psiquiatría a esta gente, vale la pena hacerles tal vez un análisis, pues, para ver si realmente están enfermos, porque hay gente que asesina y hasta no creo yo que tenga que ver más allá con el hecho de que quiso asesinar, pues, ahí sí, la verdad, hablo por mi propia lengua, por el peso de mi propia lengua, no tengo mucho conocimiento en lo que es la psiquiatría, pero sí pienso que hay personas que sí necesitan estos servicios de psiquiatría, psicología, que no los reciben en Nicaragua, y entonces se los vamos a dar a gente que está en un sistema penitenciario por delinquir. No sé, pues, es mi punto Bueno, de es vista. que cuando yo hablo de eso, de la segunda posibilidad, cuando hablo de lo del sistema, un centro de salud mental bien equipado de verdad, hablo para gente que se demuestre que tiene problemas. Obviamente hay gente que es mala por naturaleza. Pues, hay gente que, pues, como por ejemplo Ted Bundy, no estaba loco, ese hombre era mal perverso y algo, cuando creo que tengo entendido que se le hicieron pruebas y estaba perfecto de la cabeza. O sea, pero para vos ser un sociópata, una enfermedad. Sí, sí lo es. Él era él era un sociópata. No, dije creo que había visto. No sé si eras verdaderamente sociópata, no tengo ninguna información que lo respalde ni que lo contradiga, pero poniéndote en la circunstancia de sociopatía, eh, pues puede que sí tengas razón en ese sentido, pero ya hablando ya de ese tipo de problemas como lo son la psicopatía y la sociopatía, que a simple vista pues, pueden parecer personas normales, pero son potencialmente peligrosísimas, incluso si todavía no han cometido un delito. Puede que no lo hagan jamás, que se logren reprimir ellos mismos, porque recordemos que esta gente posee un gran coeficiente intelectual. Uh, es un tema demasiado sensible, no puedes ejecutarlo, en mi opinión no deberías de hacerlo. Ya. Pero No, y estoy de acuerdo, porque yo en lo personal, yo estoy en contra de la pena de muerte. Me parece que el derecho a la vida es el derecho principal de todos los seres humanos. Y volviendo a lo que había dicho Rigoberto del trabajo, de las horas laborales o el trabajo con los reos. Entonces, en cierta forma, hay una lucha de creencias dentro de dentro de mi propio pensar, y es lo del trabajo forzado. Claro, si el trabajo no es remunerado, me parece incorrecto, pero supongamos, tenemos posiblemente, ya sea más para el 2020, 15.000 reos en las cárceles de Nicaragua. Estos 15.000 reos, te mentiría si te digo si pude encontrar cuánto es el presupuesto para las cárceles anuales en Nicaragua. Y ahí son 25 pesos por reo, multiplícalo. Supuestamente, yo estuve leyendo al respecto de eso. Supuestamente para cada reo al día gastan 25 pesos. Por 15.000 a 365. Ahí, pues, te da. Hacete los números, estudiamos derecho. hacete los números, César, porfa. 136 millones 875.000 Córdoba. Córdoba, al año. Sí, podemos decir. Tal vez leí mal el número, recordé que estudio Derecho. Sí, Pero no, creo que eso está elevadísimo. Bueno, es que hay países que gastan más. Pero bueno, no, mentira, no es una forma de aliviarse, o sea, sí es un problema grave. Y es un tema demasiado sensible, porque entran en juego las personas con problemas mentales, pues, que bajo la ley poseen el eximente, pues, que tienen trastornos mentales.
O sea, Pero si el número que me dijiste, Rigo, acertado, estamos hablando de que en Nicaragua gasta 4 millones, un poco más de 4 millones de dólares al año su sistema penitenciario. Y si te Sí, ya lo pones, reconfirmé. Eso, o sea, haciendo la multiplicación que hice, que, o sea, son 25 pesos, ¿no? Por reo. Ponerle 365 días que pasa. Y esto, multiplicarlo por 15.000 reos que habías dicho que son. y posiblemente sean más. Sí. Bueno, Sí. asumamos que esos números también, si alguien puede encontrar alguna estadística o algún documento que nos ayude o a informarnos más y a conocer más sobre este tema, dejé el link en los comentarios. Y bueno, entonces volviendo al tema, ¿deberían los reos ser obligados a trabajar de forma remunerada y de esta forma pagar su estadía en la cárcel? Porque, ok, sí, es castigo social perder tus derechos civiles perdón, tus derechos políticos y, claro, tu libertad, pues no puedes salir de la cárcel. y no solo eso, el estigma que queda cuando salí, que Exacto, cuando tenés que poner en tu currículum, bueno, estuve tantos años preso por tal cosa, cuando te preguntan en la entrevista. exacto, pero sin Yo creo, embargo, yo creo que se vería mejor si dentro del currículum, en esos, ponele 5 años preso, estuve trabajando como agricultor, la verdad. La verdad, yo pienso que se vería mejor como que pasé de vago en la cárcel, tan siquiera, pues. Obviamente no lo pones, pero para que se te haga una idea de que por qué estoy a favor del trabajo dentro de la cárcel, aunque el reo no quiera. O sea, yo pienso que obviamente dignifica a la persona y al final de cuentas, si uno no trabaja, no come. Entonces, hay que enseñarle el reo a trabajar. exacto, precisamente, porque el trabajo te inculca valores. Entonces, supongamos que una persona que está en la cárcel por hurto eh, necesita un trabajo. Va a necesitar un trabajo si esperamos que no vuelva a recaer en los caminos de la delincuencia. Entonces, eh, no vamos a decir que va a trabajar 8 horas al día como es normalmente lo que se trabaja en un trabajo de Unas 4. oficina. Pero, exacto, digamos que se trabaja unas 4 horas y, y, y lo que me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que tienen que ser remunerados bajo el salario mínimo o que el salario mínimo de los reos sea inferior? O sea, que A gane ver, menos, yo digo, que gane menos por hora un reo que un ciudadano que está libre y ejerciendo todos sus derechos políticos. ¿Qué piensan ahí? Tanto bueno, y claro, esto se da ya que los trabajos posiblemente no sean estatales, van a ser trabajos que les va a brindar la empresa privada a los sistemas penitenciarios y reformatorios. en mi opinión, cuando hablamos, vos, no sé si vos pensás como que en un salario fijo, sea cual sea el trabajo que hagan, va a ser un salario No, fijo. no, 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 no. O sea, depende del rubro. Si Ok. está, Ahí sí estamos de acuerdo. Cuando hablamos de un salario mínimo, estaría de acuerdo que sea un porcentaje menor, porque el propósito es que aprendan a hacer algo. Y volvemos a lo mismo que yo dije de lo del psicoanálisis, del arte del psicoanálisis, que incluso sembrar es un arte. Sí, el propósito es que aprendan a hacer algo que les ayude a pensar, que les ayude a progresar como persona. En mi opinión, sí que tenga un porcentaje más bajo que el salario mínimo que una persona que está libre, pero bajo los estándares, pensando que es una persona presa, que ponerlo a trabajar 4 horas, darle una hora recreativa, unas 2 horas recreativas, no sé. Otra cosa que hay que tomar en cuenta también a la hora de que digamos, pues se le baja el salario, es que en teoría, de alguna manera, pues estamos hablando de gente que está dentro de un sistema penitenciario y al vos bajarle el salario mínimo que se le va a brindar la empresa privada, esto hace la oferta más atractiva, pues porque yo no creo que alguien realmente quiera a un preso dentro de tu empresa, al menos que vos le ofertes algo, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que esto cabría dentro, como que el hecho de, mira, claro, este reo
o sea, es legal bajarle el salario, pues. No va a recibir el mismo salario que una persona normal. Hace la propuesta un poco más interesante, más atractiva. Y me parece bien, entonces, como habías comentado vos, que sea un horario laboral de 4 horas. Claro, porque digamos que el horario laboral en Nicaragua comienza usualmente, perdón, en Managua, en trabajos de oficina, comienza usualmente de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y esas son ya 5 horas, si no me equivoco. Perdón, 9 horas, si no me equivoco. Pero bueno, como te digo, entonces, digamos que la hora laboral de los reclusos, de los presos, empieza a las 8 de la mañana y termine al mediodía. Obviamente va a tener su hora de almuerzo, que es lo que tienen en el sistema penitenciario. No estoy seguro a qué hora es, pero supongamos que a las 12. Y luego, porque las cárceles y el sistema penitenciario, en mi opinión, tiene que ser reformatorio, o sea, que te reforma, que te ayuda a reintegrarte a la sociedad. Entonces, para poder reintegrarte a la sociedad, necesitas aprender, como estás diciendo vos, César, habilidades, no solo hacer arte, sino habilidades útiles. Por ejemplo, carpintería, coser, te puede hacer trabajar en una zona franca, etcétera. Entonces, en el resto pendiente, tener otras 4 horas para esas actividades extracurriculares, por así decirle, que le están inculcando conocimiento y ayudando a reformar a la persona para que el día de mañana que logre salir de prisión pueda reinsertarse a la sociedad debido a que va a tener cierto conocimiento que le va a traer valor a su trabajo. Pero no podemos dejar afuera el siguiente factor, y es lo que quiero escuchar acerca de ustedes. Teniendo todos estos programas, porque claro, esto lo que va a ayudar es a la seguridad nacional, porque va a evitar que los delitos, la reincidencia post-cárcel sea más baja. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, es obvio que el presupuesto va a ser muchísimo más alto, lo que va a necesitar el sistema penitenciario. Entonces, ¿cuál es tu posición con eso? ¿Crees que sería una forma viable o lo tenemos que dejar ni de segundo plano, de tercer plano en un avance a la sociedad nicaragüense, la Nicaragua de mañana, la nueva Nicaragua? Yo digo que eso ya lo vas a hacer cuando tengas más desarrollo, tengas más para invertir en estas cosas, porque al final del día una impresión no está en las prioridades, verdaderamente. Las prioridades son derechos fundamentalísimos. La educación, como lo mencionamos antes, la salud y pues en escala de importancia tendría siendo tercero o cuarto. Tal vez ya le tocaría a la persona que le toque después de iniciar un cambio, por lo menos unos 7 o 8 años después de iniciar un cambio, o sea, 2 periodos después casi aproximadamente. ¿Vos, Rigo? Yo le daría inclusive más tiempo, o sea, y se me hace como que una idea interesante, pero yo pienso que hay que empezar, pues, desde derechos fundamentales, después todavía tenés que cuidar aquí derechos civiles. O sea, yo le doy unos 20 años, porque 25 años. La verdad, solo eso puedo decir. O sea, Fíjate que quiero preguntarle algo de un tema que me anda rondando la cabeza verdaderamente desde hace un buen tiempo. Ya cambiando de tema radicalmente. Metiéndonos a temas que pasaron en el pasado. Ya hace unos 6 años, 4 años, no me acuerdo exactamente. Barack Obama se gana un premio Nobel de la Paz. Verdaderamente, bajo su opinión, Barack Obama merecía un premio Nobel de la Paz. Bueno, Tenía los méritos suficientes como para que digan, bueno, le vamos a dar un premio Nobel de la Paz. me alegra que toque este tema, porque este va a ser el tema que vamos a ver en el próximo video. Así que comenten, denos su idea y muchas gracias por escuchar.